Y a veces las predicadoras se dividen, unas por la mañana, otras van en la tarde. Esta es la hora más difícil que nadie quiere. Y a veces cuando ven el programa y las hermanas de la iglesia dicen, ay, te pusieron a las 3, Dios, ¿por qué no dijiste que te pusieran en la mañana? Y yo, bueno, yo le digo, el espíritu tiene libertad, las hermanas son soberanas en su actividad, y si ya me pusieron a las 3, oren por mí y por ustedes para que no se duerman. Porque lo más triste es que ustedes son las primeras que van conmigo y se duermen. O sea, dicen, no nos vamos a dormir. Entonces, recuerdo que hicimos una actividad en Sosúa y, bueno, a Juana Prensa, no sé si la conocen mucho, le tocó en la mañana y a mí me tocó esta hora. Entonces, cuando yo terminé, me dijeron, no me dormí. Me dijo una, hice un esfuerzo grande y no me dormí. Y yo dije, qué consuelo. Bien, vamos a seguir con nuestro tema, hermanas, ya la última parte de los versículos que vamos a considerar en esta tarde con la dirección del Espíritu Santo. Nos vamos a ver los versículos 8 hasta el 11, que es la porción que nos falta en esta parte, siguiendo el tema. Nosotros vamos a ver ya en esta parte que existe peligro en la vida de los cristianos y de una iglesia que no crece, que tiene poco crecimiento espiritual, y que existe bendición en esta vida presente para el creyente que está creciendo. Y existe también bendición en la vida futura para el creyente que crece. El crecimiento es una obra del Espíritu Santo, como hemos entendido, que mora en nosotras. Es de las cosas que pertenecen a la piedad y a la vida. Es el andar en el Espíritu. Es que si tenemos vida por el Espíritu Santo que nos ha sellado, es también que tenemos poder por el Espíritu Santo que mora en nosotras. Entonces, los versos 8 en adelante, que ahí terminamos el 7, y el verso 8, el apóstol Pedro le dice a los hermanos, ¿por qué es importante que esas virtudes estén, pero además que abunden? Fíjese, dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros, están. Porque todos los creyentes que tenemos el Espíritu Santo, Él es Dios, es el poder de Dios para mostrar la vida de Cristo en nosotras. Y tenemos la palabra, que es la herramienta que el Espíritu Santo usa para, como un agua, limpiarnos. Y como un espejo, reflejarnos nuestra condición. Pero también como un alimento para alimentar nuestra alma. Por eso Pablo dice en la carta a Timoteo que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces él dice que todas estas cosas están en nosotros, pero hay algo importante aquí, dice, y abundan. Quiere decir que bien la tenemos, pero deben abundar. Podría ser que yo sepa que ya he crecido en el Señor y que tengo virtud, que tengo conocimiento, que tengo dominio propio, que tengo paciencia, he crecido. Si uno se examina, crece. Y yo creo que es un buen examen que uno debe hacerse, sobre todo cuando uno está comenzando un año de más que Dios le da. Delante del Señor preguntarse cuánto he avanzado en mi vida espiritual. Yo creo que es un buen examen eso. Pero él dice, esas cosas no solamente deben estar, sino que deben ¿cómo? Abundar. Porque no podemos pensar que hemos llegado al límite que el Señor quiere. El límite que Él quiere para nosotros es moldear en nosotros la estatura del varón perfecto. Y claro que nosotras, si somos sinceras y humildes, cuando nosotras miramos la palabra y nos comparamos con la estatura del varón perfecto, yo no llego ni siquiera a los tobillos del Señor Jesucristo. Así que hace falta que abundemos más en esas virtudes. El apóstol Pedro dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, va a pasar algo importante. Evitaremos un estado deplorable espiritual. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Ya comencé diciendo esta mañana que el camino de la vida cristiana es un camino de discipulado. Nosotras entramos a pertenecer a la escuela del maestro y el discípulo aprende de su maestro. Pero en el camino del discipulado, hermanas, no existe un estado de inmovilidad. Ya se lo dije temprano. O existe avance o hay retroceso. Y el que no avanza, retrocede. De ahí que no existe la idea de que ya yo tengo esas virtudes y me quedo ahí. Tienes que abundar más, más y más. Tienes que avanzar. Tenemos que avanzar. Porque si no avanzamos, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a quedar en el mismo nivel? No. Es lo triste de la situación. Que si no avanzamos, no nos vamos a quedar en un nivel, vamos a reducir de nivel. Tal vez en la experiencia práctica ustedes pueden comprobarlo. Porque hemos conocido en esta vida como creyentes cristianas y de nuevo un tiempo que no las vemos. Y luego que nos volvemos a encontrar con ellas, que conversamos con ellas, que nos tratamos, por su manera de hablar, por su manera de actuar, nos damos cuenta si está avanzando o está retrocediendo. Y vamos a darnos cuenta por qué. Porque cuando se avanza en el camino de la vida espiritual, se discierne espiritualmente. Todas las cosas que ocurren en nuestra vida las vemos con un discernimiento espiritual. Vemos porque miramos para arriba. Pero cuando no se avanza espiritualmente, la mirada está puesta solo en lo que ven los ojos. Y empezamos a hablar y a razonar y a meditar todo lo que nos ocurre como cualquier persona natural, como cualquier hombre que no tiene el espíritu. Por eso es tan importante el avance espiritual. Porque el avance espiritual nos da discernimiento espiritual de todas las cosas. Las que ocurren en nuestras vidas y las que ocurren alrededor. Porque si algo necesita el Señor en estos días es que la iglesia, nosotras que somos la iglesia, tengamos discernimiento espiritual. Ya yo comencé diciéndole que esta carta está escrita para estos hermanos que estaban en persecución, pero también para nosotros. Y si uno la estudia bien, en los capítulos 2 en adelante, el apóstol Pedro comienza a decirle a los hermanos el peligro que iba a tener la iglesia dentro de la iglesia, en los últimos días. El peligro grave de los últimos días de la iglesia, proféticamente, será el periodo de apostasía, de apartamiento de la verdad. Dentro de la iglesia entrarán hombres que tendrán apariencia de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y apartarán a los hermanos de la verdad. Eso es apostasía. Y eso lo estamos viviendo hoy en día en las iglesias en todas partes del mundo. Andan con su Biblia en la mano, tienen iglesias, tienen medios de comunicación, dicen que enseñan la palabra, pero no es la palabra. La distorsionan y la aplican mal. Y alejan al corazón del creyente de la verdad. Y hay miles hoy en día. Entonces, por eso Pedro comienza hablándole a la iglesia que estaba en persecución del desarrollo de su carácter espiritual. Porque, hermanas, si nosotras no crecemos espiritualmente, nosotras no vamos a poder discernir. Nos vamos a confundir. La iglesia de hoy en día necesita discernir. Necesita no solamente saber que va para el cielo y que el Señor es su Salvador, necesita saber cuáles son sus enemigos y cómo se comportan sus enemigos. Y los enemigos nuestros están todo el tiempo de pie. La carne, el diablo y el mundo. Y cada día las estrategias que el maligno tiene son muy sutiles. Y hoy en día nosotros vemos muchos hermanos y muchas iglesias cometiendo graves errores por falta de discernimiento espiritual. Así que la importancia de que tengamos crecimiento es eso, que podamos medir todo con la perspectiva de lo que lo mide el Señor a través de la palabra. Solo a través de la palabra. Y hermanas, la palabra es la guía para hacernos nosotros entender todo, el tiempo presente y el tiempo futuro. Entonces, miren, él dice que si esas cosas abundan, nosotros no caeremos en el peligro de el creyente que no crece, que por lo tanto al no crecer retrocede. Si le puse en la diapositiva ahí, vemos que los creyentes que no crecen
en el camino del avance cristiano podemos caer en varios peligros. Podemos caer en la ociosidad, podemos caer en la falta de fruto, en la ceguera, en la miopía o en el olvido. Pero ¿qué es la ociosidad? Un creyente ocioso es uno en que no trabaja, porque el ocioso es un vago que no trabaja. Pero ustedes dirán, bueno, que no hace muchas cosas en el servicio del Señor. No, es que al no crecer, el Espíritu Santo no está haciendo muchas cosas en él. Y él, al no tener la obra del Espíritu madurando su carácter y haciéndolo cada vez más santo, tampoco se interesa por las cosas y el servicio del Señor, es apático. Y por más que uno la mueva, esa hermanita, y por más que uno le diga y la estimule, ella no va a tener interés porque su corazón no está bien. A veces nosotros somos un poco ingenuos y tenemos falta de discernimiento espiritual en la iglesia porque nosotras creemos que buscando a la hermanita que no tiene ningún interés de nada y poniéndola a hacer cosas es que ella se va a activar espiritualmente. Cuidado con eso. Que la que no está activa, hay problema con ella y el Señor. El Señor no va a usar ninguna hermana que no esté limpia. La iglesia es una casa espiritual. Y Pablo le dice a Timoteo que en esa casa espiritual el Señor tiene instrumentos. Y si alguno se limpia de esas cosas, será un instrumento útil para la gloria del Señor. Si no hay deseo de trabajar para servir al Señor, es porque el corazón está frío como un hielo. El altar del corazón no tiene el dominio y el control del Espíritu. Y estas cosas que hemos visto de las virtudes cristianas no están abundando. Al contrario, están retrocediendo. Y la hermana busca mucho pretexto para ella no hacer las cosas. Ella siempre está enferma, ella siempre tiene algo, tiene unos hijos, tiene unos nietos. Y hoy coge los hijos, mañana coge los nietos, después coge el marido. Y nunca, años vienen y años van y no se involucra en nada. Su problema no es el ambiente, ni las dolencias que tienen los hijos ni los nietos, ni los problemas que tiene. Su problema es, no hay fervor espiritual. Punto, eso es la razón. No está creciendo. Al no estar creciendo, ¿qué está pasando? Está menguando. Entonces, fíjense que dice el apóstol Pedro aquí en este verso 8, que es para que nosotras podamos evitar la ociosidad, ¿verdad? Que es no trabajar, perezosa, no estar ferviente. Pablo en Romanos capítulo 12 dice que nosotros debemos servir al Señor con un espíritu ferviente. Pero si no hay fervor es porque nosotros no estamos abundando en el desarrollo del carácter espiritual. Porque él dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, obviamente no vamos a estar ociosos. ¿Verdad? Es lo que dice el verso 8, no dejarán estar ociosos. ¿Y qué más? Ni sin fruto. Fíjense algo interesante que no dice sin frutos, en plural. Dice sin fruto, uno solo. Todo lo que la Biblia tiene escrito, ese tilde, coma, lo que no dice también enseña. Aprendamos a leer la palabra, sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce un solo fruto en nosotras. Vamos a Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 para que lo veamos. Pedro no se está equivocando cuando escribe. Es el Espíritu Santo que lo está guiando, igual como al apóstol Pedro. Y nos habla de que el Espíritu Santo, usando estos hombres para escribir, nos dice que en nosotros el Espíritu produce un fruto. No dice muchos frutos, porque a veces, oigan, hermana, los frutos del Espíritu no son los frutos del Espíritu, es un solo fruto. Gálatas capítulo 5, verso 22, tenemos el fruto del Espíritu. ¿Qué dice el verso 22? Mas él, no dice los, mas el fruto del Espíritu, y lo detalla, es uno solo. Es como un ramillete de uvas que salen todas juntas, sí. Todo eso se ve cuando el Espíritu está a plenitud en nuestro corazón. Dice, es amor, no es que vas a tener uno y otro, no. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley de la carne, no hay ninguna ley, porque se ven. Esas cosas, el fruto del Espíritu, son iguales
a la que vimos que Pedro detalla, si se ponen a verla bien. Nada más que Pedro termina con el amor y Pablo comienza con el amor. Ágape. Y ese es el fruto del Espíritu que debe verse en nosotras. Cuando abunda, se ve. No se puede imitar. Tampoco se puede hacer un ejercicio de que yo ahora voy a dar gozo, voy a dar paz. No, eso sale del corazón porque es el Espíritu que lo saca afuera. Eso es sobrenatural. Eso es poder de Dios en la vida de un creyente. Entonces, vemos que dice, volvemos al verso 8 de 2 de Pedro, que si esas cosas, esas virtudes que el Espíritu está trabajando en nuestras vidas y con la guía de la palabra, abundan, tienen que abundar, no nos van a dejar estar ociosas. Cuando el Espíritu está a plenitud en nuestros corazones, queremos servir al Señor. No hay quien nos detenga. Y no importa que llueva, no importa que haya nieves, no importa que esté nublado. Ahora, cuando el Espíritu no está a plenitud de nuestros corazones, si hay una nube que se asemeja, la hermana dice, ¿tú vas a ir al servicio? Bueno, es que está como raro el día. Y busca la mínima cosa, y si no ocurre ninguna de esas cosas, entonces es que ella va. Entonces la indicación, la conducta indica necesariamente cómo estamos, ¿verdad? No hay que decirlo. El Señor dijo, obviamente, y es porque a veces hay hermanas que dicen, bueno, hermana, nosotros no podemos juzgar a nadie, no juzguéis para que no sea juzgado, porque el Señor es que mira los corazones. Sí, es verdad, yo no puedo ver el corazón de ustedes, ni ustedes pueden ver mi corazón, ¿verdad? Eso lo sabe solo el Señor, pero yo veo los frutos. El fruto del Espíritu se ve. No hay amor al Señor, no hay amor al hermano, no hay gozo. Es aburrido estar en un servicio de oración. Yo no sé aquí. Pero los servicios menos concurridos, las asambleas son los de oración. Bueno, hay muchas excusas que hay que oírlas, ¿verdad? Y decir que está bien. Pero ustedes saben cuál es el termómetro de una iglesia. ¿Qué mide la temperatura espiritual de una iglesia? Muchos por ahí le van a decir a ustedes, bueno, ¿cuántas almas se ganan? Nosotros no ganamos ninguna alma, las almas las ganó el Señor en la cruz del Calvario. Nosotros vamos al mundo, no para ganar almas, sino para llevar el Evangelio. Y lo que hace falta es que llevemos el Evangelio con los labios y con nuestras vidas, porque hay demasiada gente con la Biblia en la mano y viviendo otra cosa que no es Evangelio. Entonces yo veo hermanos que creen que el termómetro de la iglesia es cuánto trabaja esa iglesia. El termómetro espiritual de una iglesia es cuánto ora. Me decía un hermano, lo que pasa es que los servicios de oración y unas excusas, allá hay unas hermanas, estábamos dando un estudio bíblico domingo en la tarde. A las 3 de la tarde, un estudio de teología acerca de la iglesia y me decía una hermana, lo que pasa es que los domingos es para descansar, ¿ustedes cómo van a hacer eso los domingos? Y yo le decía, ¿para qué? Para descansar y a ese sueño, a las 3 de la tarde uno tiene que dar su dormidita. Y yo le dije, bueno, para tú descansar, pero si pudieras, pensé dentro de mí, si pudiéramos discernir los tiempos peligrosos que estamos viviendo, entenderíamos que debemos redimir el tiempo cada hora y cada momento. Y esas 3 de la tarde para tú descansar, tú la aprovecharas, viniendo a este estudio. Pensé dentro de mí y me quedé callada. Pero la carrera de la vida cristiana se corre solo. Yo corro la mía, no sé, para adelante siempre. Entonces, decía el hermano, no, porque tú sabes que los servicios de oración, los muchachos están en la universidad, que los trabajos, que la gente llega cansada, bueno, pues ya vienen los domingos. Y yo le decía, mira, es que el que no tiene deseo de orar en la iglesia, tiene poca oración en su casa. El que ora mucho en su casa, ora mucho en la iglesia. Porque mientras más oramos, más queremos orar. Es igual que la lectura de la palabra. Eso da seguidilla. Allá en República Dominicana vendían antes, cuando estaba pequeña, una cosita que le llamaban hojaldre, algo así, que es como seco. Y cuando tú te comes una, te quieres seguir comiendo otra, porque te da como una seguidilla. Te comes hasta una funda. Así es la palabra, mi hermana. Cuando yo descubro una verdad y me da deseo de seguir estudiándola y me gozo y me produce un gozo enorme.
Cuando yo leo una porción que me dice, que me hace confesar mi pecado delante del Señor y derramar lágrimas, me da un gozo grande cuando siento el perdón del Señor y sigo buscando más y eso da seguidilla. Pues así es. Pero cuando no hay fervor es porque no hay avance. Es porque la iglesia, el creyente ha dejado de progresar. Eso es todo. Entonces no hay fruto, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro ahí en este versículo 8 que si estas cosas están y abundan, nosotros no estaremos ociosos ni sin fruto en cuanto a qué. Fíjense que no dice fruto en trabajo, fruto en muchas cosas, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque a medida que conocemos más de Cristo a través del Espíritu Santo morando en nosotros, se ve el fruto del Espíritu en nuestra vida. Eso es una secuencia. A medida que yo conozco más del Señor por la palabra del Espíritu guiándome cada porción de la palabra. Acuérdense que le dije que el Señor le dijo a los discípulos en Mateo 16, el Espíritu Santo, el Consolador, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Él todo lo que hace es hablarnos del Señor en cada porción. Y a medida que crezco en el conocimiento del Señor, el Espíritu entonces está a plenitud en mi corazón y yo voy a ver, a mostrar el fruto del Espíritu. Se ve que estoy conociendo al Señor. ¿O acaso en cuanto a lo secular, nosotras, sobre todo aquí le quiero decir a las jovencitas que tienen sus novios, que piensan tener sus novios, uno no se da cuenta que uno está conociendo a su novio? Sí. Y los demás se dan cuenta también. O las que ya estamos casadas. Porque uno se comienza a parecer un poco a esa persona, porque tú le estás tratando cada vez más, ¿verdad? Conoces lo que le gusta, lo que no le gusta, sabes a dónde él quiere ir, dónde no quiere ir, sus intereses, ¿verdad? Comenzamos a intimidar. Y después, si la persona decide, no, yo sé que a José no le gusta eso. ¿Por qué? Porque lo conozco. Y la gente dice, ya tú te estás pareciendo a fulano. Bueno, pues eso es lo que tiene que pasar en nosotras, que ya se pueda ver que nos estamos pareciendo a Cristo. Eso es todo. Pero eso viene con comunión, con intimidad. Eso viene permaneciendo en el Señor. Vamos a ver San Juan capítulo 15, verso 4. ¿Por qué es necesario que se vea el fruto, que progresemos? Vamos a ver la clave de cómo nosotras permanecer en el Señor, para que esas cosas abunden, ¿verdad? Porque tienen que abundar, no pueden ser poquitas, cada día más, cada día más. San Juan 15 es una porción preciosa donde el Señor habla a sus discípulos y en el versículo 4 el Señor dice la clave de que nosotros como creyentes podamos mostrar el fruto del Espíritu. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué es permanecer en el Señor? Es comunión. La salvación no se pierde, porque la salvación que tenemos es por haber creído en el Señor Jesucristo, depende de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. Independientemente de que fallemos o pequemos, somos salvas y seguiremos siendo salvas. Lo que sí perdemos, hermana, cuando dejamos de estar creciendo y dejamos que los pecados se acumulen, es comunión con el Señor. Esto es lo que el Señor está diciendo aquí. Nosotras somos como las ramas de la vid. La vid, tal vez muchas no conozcamos bien del árbol, pero la vid en las ramas, para que las ramas den el fruto y salga, tiene que estar pegada al tronco, a la vid, porque la savia sube y fluye a través de ella. Y el Señor está diciendo, yo soy la vid verdadera, tiene que estar pegado a mí. ¿Para qué? Para que des fruto, para que la savia del Espíritu Santo brote a través de ti, salga el fruto hacia afuera. Pero cuando hay un pecado en mi corazón que no permite comunión con el Señor, el Espíritu no puede fluir, el fruto no se ve. La comunión está interrumpida. Ahí mismo en San Juan 15, el verso 8 y el verso 16, nos dice lo importante de permanecer en el Señor. Porque cuando permanecemos en el Señor damos fruto. Es como la rama.
Si la cortamos del tronco no da fruto. Pero si ella se mantiene pegada y da fruto, porque fluye la fuente que es el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el verso 8 ahí de San Juan 15. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y así seáis ¿qué? Mis discípulos. ¿Cuál es el objetivo de que crezcamos en el conocimiento del Señor Jesucristo? Para la gloria del Padre, del que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, porque así en esto el Padre se va a glorificar, pero dice que llevemos ¿qué? Un poquito de fruto, mucho fruto. Y así entonces mostraremos que somos ¿qué? Sus discípulos, que estamos aprendiendo del Maestro. El verso 2 de San Juan 15, el Señor dice, porque esto de llevar fruto no está en nosotras, la carne no está en eso, mi hermana, la carne está opuesta totalmente, haciendo una oposición contraria, todos los días de nuestras vidas. Dice Pablo en Gálatas que los deseos de la carne se contraponen contra los deseos del Espíritu para que no hagáis lo que el Espíritu quiere. Pero eso de llevar fruto, el Señor se encarga de que llevemos fruto. Porque Él es como el jardinero que poda y tiene su tijera en la mano. Dice el verso 2 del capítulo 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará para que lleve más fruto. Esa parte no nos gusta oírla. ¿Acaso creemos que si estamos dando mucho fruto, la vida cristiana es una cumbre allá arriba? Fruto, fruto y feliz. No, mi hermana, todas sabemos que no. Hay días en que los planes se hacen añicos y se van al suelo. Está la rutina diaria de cada día que es fastidiante. Hay días que las esperanzas se van al suelo. Hay días en que sientes que hay derrota total. Hay días de batalla, todos los días. Pero el Señor dice, permanece en mí. Y yo voy a poner esos obstáculos porque esa es la poda, esa es la tijera. ¿O acaso no tenemos nosotras plantitas o árboles que hay que podarla para que se vean más bonitas? Porque cuando tú le quitas todas esas hojas feas y todas esas ramas feas, es que linda que se ponen después. Así es que el Señor hace con nuestras vidas. Cuando Él empieza a podar con esa tijera de la palabra, con esa espada que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y el espíritu, es que entonces nos vemos linda espiritualmente, que las virtudes comienzan a salir, porque Él está haciendo lo que Él quiere hacer, podando, para que demos más fruto. Y así crecemos, ¿verdad? Entonces, pero eso es para la gloria del Señor, porque leímos el verso 8 que el Padre es glorificado. Y el verso 16... de ahí de San Juan 15, el Señor Jesucristo dice de manera contundente a los discípulos, a nosotras también, no me elegisteis vosotros a mí. Nunca elegimos al Señor, ¿verdad? Sino que yo os elegí a vosotros. ¿Pero para qué? Yo os elegí y os he puesto para que vayáis, hay que avanzar, y llevéis fruto. Y vuestro fruto ¿qué? Permanezca. Entonces, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si el fruto se produce del Espíritu, las oraciones llegan al Señor. Y se cumple lo que decíamos de esa promesa de Isaías, que el Señor dice que aún estando la palabra en nuestra boca, ya Él la oye, porque hay comunión. Pero si hay pecados no confesados, no juzgados, no hay comunión, está interrumpida y no hay bendición. Entonces, volviendo a 2 de Pedro, al capítulo 1, estamos mirando que es el peligro de no avanzar en el desarrollo espiritual, es que podemos quedarnos ociosas, sin ningún trabajo espiritual y sin fruto en el conocimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Otro peligro. Estamos en el verso 8, vamos al verso 9. Otro peligro que ocurre cuando nosotros no avanzamos, dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas se refiere a todas esas virtudes que ya detallamos, ¿verdad?
a todas esas características espirituales que deben verse en el carácter de nosotras: virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio, piedad, afecto fraternal y amor. Dice, si estas cosas están, ¿qué va a pasar? El que no la tiene, dice el verso 9, si no están, el que no la tiene, que no abundan esas cosas, tiene la vista como muy corta. No es corta, no, dice muy. Y aparte después dice, vista muy corta, es ciego. Bueno, la vista muy corta es lo que llamamos en medicina miopía. Yo soy miope. Los miopes no podemos ver bien de lejos. Vemos bien de cerca, pero no bien de lejos. La miopía espiritual produce una hermana que no es capaz de ver nada en la perspectiva espiritual. Es el hermano o la hermana que vive solo para el momento presente. Ve solo lo que está cerca. Nada lo ve para el futuro. Está ocupado tanto en las cosas materiales, en lo que ven sus ojos, que él no discierne las cosas espirituales y las descuida. Porque es que miope espiritual. Tiene la vista muy corta. La vista espiritual, él no tiene discernimiento espiritual. Él no tiene perspectiva. Perdió la visión de que aquí es peregrino y extranjero. Y la perspectiva de todos los hijos del Señor es la perspectiva que tenían y han tenido todos los grandes hombres y mujeres de Dios y los grandes héroes de la fe que describe el libro de Hebreos en el capítulo 11. Vivieron por fe. Dice el autor de los Hebreos que Abraham iba en tiendas. Y si él hubiese tenido su perspectiva, su visión a Canaán, él hubiese construido en Canaán. Pero no. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice el autor de los Hebreos que ellos eran hombres y mujeres de fe, una galería que hay ahí, que el mundo no es digno de mencionarlos. Así debe ser la vida de nosotros como creyentes. Tener una visión tan clara que estamos aquí de paso, que somos peregrinas. El peregrino, ustedes saben lo que es un peregrino. El peregrino es un personaje que va marchando hacia un lugar de adoración. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes han visto el peregrinar de los musulmanes hacia la Meca, ¿verdad? Van peregrinando hacia un lugar de adoración. Nosotras estamos peregrinando hacia la patria celestial, hacia la ciudad que tiene fundamentos, hacia las calles de oro y el mar de cristal. Nosotras estamos peregrinando para encontrarnos cara a cara con aquel que amamos sin haberlo visto, con el que dio su vida por nosotras, con el que nos sacó al destino que íbamos, que era el infierno de fuego, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Esa es la perspectiva espiritual que tiene el que crece en la fe. Sabe que todo lo que ocurre en el presente tiene dominio y control absoluto del Señor que le tomó. No se desenfoca, porque no es miope, Él ve lo que está más allá. ¿Entienden? Entonces el crecimiento espiritual evita la miopía espiritual, la vista muy corta, pero fíjense también que puede llegar a avanzar el deterioro en el avance espiritual, no solamente quedarnos miopes, sino quedarnos ciegos, porque el ciego no ve nada. El ciego no ve nada, ni siquiera lo presente. Porque cuando se está ciego, ¿sabe qué pasa? Se cae en un estado de olvido. Puede retroceder tanto cuando no avanzamos para atrás, que la hermana hasta olvida o el hermano la purificación de sus antiguos pecados. Ya vive tan mundano, tan lejos, que olvida la redención, el precio de su sangre. Y usted dirá, ay hermana, pero ¿cómo es posible? Yo nunca voy a olvidar eso. No me diga. Entonces, ¿por qué muchas veces no hay deseo de estar en el servicio de comunión temprano? Entonces, ¿por qué hay que empujarnos? ¿O acaso el servicio de la comunión los domingos no es el servicio donde recordamos la redención?
Él dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Acaso no es el momento único de los servicios donde nuestros pensamientos rodean todo, la persona de Cristo, la cruz del Calvario, la sangre, su muerte, su sepultura, su resurrección, su victoria? ¿Acaso no recordamos en esos momentos que Él venció al postrer enemigo, que es la muerte? ¿Y por qué no hay fervor? ¿Y por qué a veces hay que empujarnos a cantar los himnos? Estamos olvidando la purificación de los antiguos pecados. Hay retroceso. Pero cuando se avanza, uno pasa la semana entera deseando que llegue la hora de estar en el servicio de partimiento del pan y de la copa. Uno tiene deseo inmenso de estar ahí solamente oyendo esos preciosos himnos que te llevan al cielo. Solamente recordar uno de los himnos más viejos de los que cantamos, que ya hay muchas iglesias que no lo cantan, pero que llegan al corazón. ¿Cómo en su sangre pudo haber tanta aventura para mí? Si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui. ¡Ay, maravilla! ¿Cuál su amor? Morir por mí. ¿No nos llena el corazón de lágrimas al cantarlo? Hay que meditar en eso. Hay que ver cómo está nuestro avance espiritual. Hay que ver cuánto estamos llenándonos y creciendo en el Señor. Cuando no crecemos, retrocedemos. Nos podemos quedar ciegas espiritualmente. Ahora, el verso 10, el apóstol Pedro dice, hermanos, le dice, por eso, hermanos, entendiendo los peligros que tenemos, con más razón debemos hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué está diciendo él? Nuestra vocación y elección es por gracia, no depende de nosotras, el Señor nos eligió. ¿Cuándo? ¿Qué dice Efesios en el capítulo 1, en el verso 4? Desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo. Y el mismo apóstol Pedro, si ustedes le dan una ojeadita para atrás su Biblia, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3, dice que bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahí mismo, en ese capítulo 1, él dice, denle para adelante la página, en el verso 20, que el Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros y Él era un cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya el Señor tenía el plan para salvarnos. Y como dice Pablo en Efesios 1, Él tenía la elección de nosotras. Ahora, el llamamiento de nosotras ocurre en el momento en que nosotras oímos la voz del Señor, nos arrepentimos. Normalmente el llamamiento ocurre primero, pero la elección fue primero, hermana. Cuando nosotros venimos al Señor y le conocemos como nuestro Salvador, nos damos cuenta y empezamos a estudiar la palabra que ya nos tenía elegida. O no lo leímos en San Juan 15, 16, que el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces eso ocurrió en la mente del Señor, no al azar. Estoy diciéndole que cada una de nosotras estaba en el pensamiento del Señor antes de nacer. Y eso no nos motiva a amar al Señor y a darle gloria a su nombre. Porque ¿quién éramos nosotras para que Él se acordara de nosotros, el soberano altísimo, pensar en mí? Eso es un verdadero amor. Entonces, fíjense que el apóstol Pedro dice en el verso 10, conociendo esto, nosotros tenemos el llamado, la elección de Dios por su soberanía, por su gracia soberana. Pero lo que Él está diciendo, nosotros tenemos que confirmar eso en nuestras vidas, que se vea en nuestras vidas que la elección y el llamamiento es real.
Eso es lo que dice. Pablo en Efesios capítulo 4, verso 1, también les ruega a los hermanos de Éfeso que nosotros debemos andar como es digno de la vocación que hemos sido llamados. Él le dice en Efesios 4, 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y es lo mismo que Pedro está diciendo ahí. El llamamiento de nosotros es un llamamiento celestial. Es un llamamiento santo a pertenecer a las filas de un pueblo celestial. La vocación nuestra es una vocación celestial. Ahora, ¿qué dice Pablo ahí en Efesios 4:1? Que debemos andar como es digno de esa vocación y de ese llamamiento. Y Pedro dice que debemos confirmar con todas esas virtudes en nuestras vidas que esa vocación y esa elección es real, que se vea en nuestras vidas. Porque cuando eso se ve, cuando eso se produce en nosotros, no caeremos jamás. Voy a hacer un aclarando, no es que vamos a perder la salvación, porque nuestra salvación está en el Señor Jesucristo por lo que Él hizo. Lo que dice este versículo aquí es que nos libra de caer en pecado, de deshonrar el nombre del Señor. Porque ¿saben qué, mis hermanas? La vida cristiana es una vida de disciplina. Y eso es lo que he tratado de decirle durante todos estos momentos que hemos estado hablando de la palabra. La vida cristiana es una vida de disciplina donde nosotros tenemos que ejercitarnos, dejar que el Espíritu vaya trabajando en nuestras vidas. Ustedes saben, el apóstol Pablo entendió que era una vida de disciplina. Vamos a leer 1 Corintios 9, 26 al 27. Cualquier hermana con voz potente me lo puede leer. 1 Corintios 9, 26 al 27. Para que veamos, Pablo también entendió que la vida cristiana es una vida de disciplina, que la vocación y elección nuestra es de ejercicio, no es de inmovilidad, es de una batalla constante, es una lucha. Y hay que confirmar eso con nuestras vidas. 1 Corintios 9. Alguna que tenga el texto me lo puede leer por ahí. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peligro, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo sabía lo que era la vida cristiana en ese versículo. Dice, yo estoy corriendo, pero yo no corro como a la aventura, yo sé para dónde voy. Yo estoy peleando, yo golpeo, pero sé a quién golpeo. Mi cuerpo está puesto en disciplina, porque hay un peligro, dice Pablo ahí. ¿Cuál es el peligro? No fuera cosa que yo habiendo sido heraldo, un heraldo era uno que iba adelante corriendo en la carrera, alentando a los otros. Yo mismo venga a ser eliminado. No que va a perderse como cristiano su salvación, sino que el Señor te quita de ese puesto de privilegio. Si no dejamos que el Espíritu cada día guíe nuestras vidas y estemos en comunión con el Señor nos quita el privilegio de ser heraldos, de ir impulsando con nuestro testimonio a otros. Es evidente que tenemos que discernir que debido a que hay un mundo que se pierde sin el Señor y debido a que hay muchos creyentes que nos están mirando también, debemos andar como es digno de la vocación. Porque no podemos permitir que seamos piedra de tropiezo para otros. Ese es el daño más grave que se ha hecho y hacen muchos cristianos con su testimonio. Que otros que no son creyentes dicen, para yo ser evangélico como ese. Y dice la palabra, leímos en San Juan capítulo 15, el Señor dice que el pámpano que no lleva fruto, ¿qué va a hacer con él? A veces hay hermanos y hermanas que no quieren que le digamos esto del púlpito, pero tengo que decírselo. El Señor corta cristianos. Se lo lleva. Porque si va a ser piedra de tropiezo, le quita el privilegio de que le dio. No nos juguemos con la vida de santidad. Hemos entrado a la fila del Rey, de aquel que corrió primero por nosotros, del que es el autor y consumador de la fe.
Él es digno de que nosotras andemos vidas dignas como Él merece. Y no es que vamos a decir, ay, qué bien, qué firme estoy. No. Es que debemos, hermanas todas, rogarle al Señor con un corazón humilde, guárdanos de caída, porque somos débiles, porque somos vasos de barro y podemos quebrarnos en cualquier momento. No es que nos vamos a sentir orgullosas, no. Esto es un llamamiento a alerta. Fíjense que el apóstol Pedro, uno de los versículos aquí, le dice a ellos, y también yo se lo quiero decir a ustedes, porque el verso aparte es para nosotras. El verso 13, aunque no lo vamos a tratar detenidamente, pero él le dice, yo tengo por justo en tanto que estoy en el cuerpo, porque ya él se iba, él sabía que iba a ser martirizado por Nerón. Mientras estoy en el cuerpo, yo tengo por justo, verso 13 del capítulo 2 de Pedro 1, el despertaros con amonestación. El despertaros, porque la tendencia es a dormirnos. El despertarnos, dice, con amonestación. Le estoy amonestando diciendo, es importante que reflejemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque el Señor disciplina y porque el juicio comienza por la casa de Él. También lo dice ahí. En la primera carta que Él escribe en el capítulo 4 dice, necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, hermanas, dice Él que si estas cosas abundan y nosotras las hacemos y hacemos firme nuestra vocación, elección, no caeremos. Que el Señor nos ayude y nos guarde de no caer. Porque la mejor bendición es correr la carrera sin caídas, dando gloria a su nombre. Ahora, el versículo 11, tenemos la bendición futura. Cuando hay crecimiento espiritual, no solamente hay seguridad, ¿verdad? Porque esto nos libra de caer, y bendición, porque el Señor nos bendecirá, sino también que va a haber recompensa en el futuro. Fíjense lo que dice el versículo 11. Porque de esta manera, si nos guardamos así, sin caída, honrando al Señor, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todas nosotras vamos a entrar a estar con el Señor. Ahora, ¿cómo vamos a entrar? Habrá grados de recompensas, ustedes saben, cuando estemos delante del Señor. Y las recompensas van a depender del grado de amoldamiento que haya hecho el Señor con nosotras. Nosotras todas, los creyentes, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versos 10 al 12, lo vamos a leer. Y Primera de Corintios 3, del verso 11 al 15. Romanos 14, 10 al 12. Dice Romanos 14, 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos son cristianos. La iglesia de Roma, nosotros también. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora, Primera de Corintios 3, del 11 al 15. Cualquier hermana me lo puede leer con voz fuerte, del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Compareceremos ante el tribunal de Cristo no para juzgarnos por nuestros pecados, no. El juicio por nuestros pecados fue llevado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Aquellas 3 horas de tinieblas, desde la hora sexta hasta la hora novena, cuando el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cayó sobre el Señor el juicio por todos y cada uno de nuestros pecados. Y ese se libró. Pero ante el tribunal de Cristo que vimos aquí en Romanos 14, que Pablo dice que todos compareceremos los creyentes, no es para condenación por nuestros pecados. Es para ver cómo hemos sobreedificado como cristianas, cómo hemos trabajado en la obra del Señor, lo que hemos hecho. Pasará, dice, la obra de cada uno, pasará como por fuego. Y el verso 12, mantengan su Biblia abierta ahí, en 1 Corintios 3, dice que el fundamento es Cristo, el verso 11, pero que depende con qué materiales nosotros estemos sobreedificando, porque la base, quien tiene el fundamento puesto sobre toda la obra que es la iglesia, es Cristo. Pero nosotros sobreedificamos. Él nos tiene aquí como sobreedificadores para trabajar en la obra, para ejercer los dones que el Espíritu Santo por gracia nos ha dado para Él. Ahora, depende con qué material estamos sobreedificando. Porque la iglesia es como un edificio, dice Efesios capítulo 2, ¿verdad? Que va creciendo, nada más que un edificio que crece. Y ahí estamos todas nosotras, hay que ver con qué materiales. Se dan cuenta, el versículo 12 muestra los tipos de materiales que hay para la construcción, la edificación. Hay 3 primeros que son oro, plata y piedras preciosas. Son materiales que no se destruyen. Y estos materiales tienen un significado espiritual. ¿Qué significan estos materiales? El oro, Éxodo 25:18 nos enseña, si una lo tiene, lo puede leer, buscarlo, que el Señor, cuando estaba construyendo el tabernáculo, en el arca de oro puso los querubines de oro. Los querubines que cubrían el arca del propiciatorio eran de oro y el arca también de oro. Y Hebreos capítulo 9, verso 5, que el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, es la carta al Nuevo Testamento, que esas figuras del Antiguo Testamento nos los aclara muy bien. Dice Hebreos 9:5 que esos querubines eran querubines de gloria. Éxodo dice que eran querubines de oro, ¿verdad? Pero Hebreos 9:5, que ustedes saben, el Nuevo Testamento siempre aclara al Antiguo Testamento. Eso es una verdad 100%. Cuando hay una figura de un símbolo, el Antiguo Testamento nos las muestra por símbolo, se lo mostraba al pueblo judío, a nosotros en el Nuevo Testamento nos lo aclara completo. Hebreos 9:5 dice que eso eran querubines de gloria. Así que aprendemos que en las Escrituras el oro es símbolo de gloria. Todo lo que yo haga como creyente para la gloria del Señor tendrá recompensa en el tribunal de Cristo. Ahora lo que yo hice para la gloria mía se quedó aquí. Si yo lo que hice, busqué que se glorificara el nombre del Señor, tendrá su recompensa, mi hermana. Porque el Señor ve la motivación del corazón. Ahora, para hacerlo para la gloria del Señor, tengo que tener el espíritu a plenitud. ¿Por qué, mi hermana? Porque la carne es una cosa tremenda. La carne es lo que más le gusta, que le exalcen y le digan. La hermana lo primero que quiere cuando baja del púlpito es que le digan, ay, tú sí predicaste bien, esa es la carne. Ay, tú sí cantaste bonito. Y todas tenemos la carne, todas tenemos el viejo hombre. Cuando hacemos algo para el Señor, lo primero que debiéramos decirle al Señor en oración, ¿te agradó, Señor? ¿Fue para ti? ¿Lo recibiste como una ofrenda para ti, es para tu gloria? Si te agradó a ti,
no me importa lo que digan los hombres. El Señor Jesucristo dijo, gloria de los hombres no recibo. Y en la iglesia, en su casa, la gloria es solo de Él, porque Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, el oro, símbolo de la gloria del Señor. Si edificamos en oro, tendremos recompensa. Otro material que vemos ahí es la plata. La plata, en Éxodo capítulo 30, versos 12 y 13, vemos que cuando los hombres de Israel eran tomados para contarlos, tenían que pagar medio ciclo de plata como rescate de su persona. ¿Alguien lo tiene? Éxodo 30, 12 y 13. Medio ciclo de plata como rescate de su persona. Éxodo 30, 12 y 13. Éxodo 30, 12 y 13. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los haya contado. Esto dará todo, aquel que sea contado, en medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 Jeras. jeras. La mitad del ciclo será la ofrenda a Jehová. Y Éxodo 38, 25 dice que este ciclo era para rescate, era de plata. ¿Qué le quiero decir con esto? La plata en las escrituras es símbolo de la redención, del pago del rescate. Si todo lo que yo hago está basado en que el Señor me rescató, en el precio que pagó por mí, y que soy liberada por Él, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, está basado en que soy su hija redimida, tiene valor delante del Señor. Y el otro material que hay ahí dice piedras preciosas. Primera de Pedro, ahí mismo, capítulo 2, verso 6, el apóstol Pedro dice, describe al Señor Jesucristo que Él es la piedra angular y la piedra preciosa. Para nosotros la piedra preciosa. Lo pueden leer, Primera de Pedro 2, 3. Si ya lo tienen, cualquiera lo puede leer. Primera de Pedro 2, 3. Y así es que habéis disfrutado de la benignidad del Señor. No. Entonces el texto está mal, es piedra, es 6. Primera de Pedro 2, 6. Ajá. Por lo cual también contiene las escrituras. He aquí, pongo a Sión la principal piedra del ángulo, Escogida, preciosa. y en él, El que en él creyere, no, el que creyere en él, no será avergonzado. Está citando Isaías 28, 16. Él, el Señor Jesucristo, es la piedra angular, es la piedra escogida, es la piedra preciosa. Y el apóstol Juan en Apocalipsis, en la visión, vio al Señor Jesucristo en Apocalipsis 4:3, dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto ¿a qué? A la esmeralda, piedras preciosas. Cristo es la piedra preciosa. Si todo lo que hacemos es por amor a Él, para la gloria de Él y por lo que Él es, entonces tendrá recompensa allá. El único móvil verdadero del servicio, hermanas, es el amor al Señor. Ustedes saben, por eso Pablo le inserta el capítulo 3 en Primera de Corintios, los hermanos de Corinto. Porque eran hermanos, pero hermanos carnales, tenían muchos problemas en esa iglesia. Estaban divididos, uno era de Pedro, uno era de Apolos, uno era de Cefas. Y aparte de eso tenían muchos dones y ellos querían los dones mejores porque querían sobresalir. Entonces el capítulo 12 le habla del cuerpo que es la iglesia, que es como el cuerpo humano.
que el ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni el pie puede decirle a la oreja no te necesito, todos nos necesitamos, capítulo 12 de 1 de Corintios, pero en el capítulo 13, él inserta ese capítulo guiado por el Espíritu Santo y le dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, y si yo diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ustedes están hablando de que tienen muchos dones, pero no lo están haciendo en amor porque hay problema entre ustedes. En amor ágape. El amor es el único móvil para el verdadero servicio. El amor que produce ¿quién? El Espíritu, el fruto. De ahí que Pedro insiste en que hay que abundar en las virtudes que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. El fruto del Espíritu, en el conocimiento del Señor por la dirección del Espíritu. Ahora, los otros materiales que vimos ahí en 1 de Corintios, ya estamos entendiendo quiénes vamos o quiénes van a entrar con una entrada generosa al reino del Señor. Aquellas que hayamos edificado para la gloria del Señor, bajo el concepto claro de que yo estoy trabajando en la obra del Señor, yo estoy haciendo algo por el Señor, porque yo era una esclava. Y Él me compró con sangre. Yo no era nadie, pero Él me liberó. Y por un amor inmenso que constriñe mi corazón a Él, es que yo lo hago porque Él es mi piedra preciosa. Si eso se hace así, hay recompensa, habrá recompensa y habrá una entrada amplia y generosa, dice Pedro, en la presencia del Señor. Habrán coronas, yo no le puedo decir cuántas cosas hay porque la palabra no describe todos esos detalles. Pero hermanas, Pablo dijo que él subió al tercer cielo y allá él vio cosas que no era posible con palabras humanas describir, así que no podemos describirlo ahora. Pero por fe sabemos que será grandioso y hermoso la entrada que nos va a dar a nosotras. Ahora dice que hay otros materiales, si dan cuenta ahí, ¿verdad? En 1 de Corintios 3, verso 12, hay 3 materiales ahí que son materiales que el fuego lo destruye, ¿no es así? Madera, heno y hojarasca. Bueno, la madera se usa con fines comerciales. Esto es de madera, los bancos son de madera, la madera se usa para producir ¿qué? Dinero. ¿No es así? Pues todo lo que hagamos en la obra del Señor para obtener ganancias personales para nosotros, nos sirve. Y ustedes dirán, ay, no diga eso, que aquí nadie hace eso. Hermanas, hay muchas personas que dicen que son cristianos, que andan en las iglesias buscando que le den. Porque estamos en tiempos peligrosos, mis hermanas. Ustedes sabían. Y él va a cantar, ¿verdad? Dice que para el Señor y él va a predicar. Pero después él dice que le busquen su ofrenda. Y él podrá decir que lo hizo para el Señor, pero que esté seguro que allá arriba no hay recompensa. Porque eso va a pasar por el fuego de la santidad de los ojos del Señor y se quema. El otro material que vemos ahí es el heno. El heno es la hierba que se utiliza para alimentar los animales. Sacia los apetitos naturales. Todo lo que hagamos para yo sentirme bien en la iglesia, hermana, si lo estás haciendo para que tú te sientas bien, deja de hacerlo así. Porque eso no tiene valor delante del Señor. Déjenme decirle que el servicio en la obra del Señor es una gran bendición. Cuando nosotros podemos darle al Señor, Él nos da más. Cuando yo puedo ejercer un don para el Señor como maestra fiel a un grupo de niños en la escuela dominical, o puedo trabajar, cualquier trabajo que Él me ha puesto, aunque sea insignificante, aunque sea barrera aquí, Él te va a dar más. Es bendición espiritual. ¿Y saben qué? Pero también en el trabajo, en la obra del Señor, se sufre. Se sufre porque hay oposición satánica. Hay momentos, sobre todo las que somos esposas de ancianos, lo sabemos, donde hay que derramar lágrimas por la iglesia. Y es necesario hacerlo. Pedro, que escribe esta carta,
entendió lo que era eso, hermanas, porque estas cartas que él escribe ya al final de su vida eran cartas llenas de amor por esos hermanos. Pero él entendió, ¿saben por qué? Porque después de la resurrección el Señor Jesucristo se le presentó en el mar a ellos en el capítulo 21 de Juan y le dijo, le hizo 3 preguntas a él, que lo había negado 3 veces. Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Pero el Señor le preguntaba, ¿me amas con amor ágape? Él le contestaba, tú sabes que te amo con amor fileo. Entonces el Señor le dijo, Pedro, tú me amas, pastorea mis corderos. Vuelve y le pregunta la segunda vez, Pedro, tú me amas con amor ágape, hermanas, con amor sacrificial, con el amor que todo lo sufre, que todo lo espera y que todo lo soporta. Y entonces Pedro, el Señor le dice, si tú me amas, pastorea mis ovejas. Muchas veces yo tengo que decirle a mi esposo, el Señor está diciéndonos como a Pedro, ¿tú me amas? Sí, muéstralo ahí con ese hermano rebelde, con esa ovejita difícil. Ámala, pastoréala, que es mi oveja también y yo la amo. Cuídala perniquebrada. Cuídala que está enferma. Hermano, es un trabajo arduo. Mucha oración. Muchas noches a veces que el sueño se va porque en la cabeza de uno solo está dando vuelta esa hermana con ese problema, con esa situación. Pero uno descansa en el Señor. Y en ese trabajo en la iglesia, uno ve la gloria del Señor. Cuando uno ve como después, hermano, viene y te da testimonio cómo el Señor hizo eso en su vida, cómo el Señor trabajó en su vida, tú dices, todo lo haces tú, Señor, para tu gloria. Pero por dentro ya tú sabes que habían días de hora, de oración y de lágrimas por esa familia, por ese hermano. Pero también hay momentos en que esas ovejas no se quieren dejar pastorear. Y como dice un hermano que predica, un venezolano, dice, son esos hermanos fosforitos, que prenden fácil. Cualquier cosa prendió el hermano y para apagarlo es difícil. Pero a este hay que sobrellevarlo en amor. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad las cargas los unos a los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? No es la ley del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Es la ley del amor. Esa es la ley de Cristo. Porque Él dijo que toda la ley se resumía en 2 mandamientos. Amarás y amarás. Esa es la ley de Él. Cuando trabajamos en la obra del Señor, hermanas, y estas palabras son para muchas que son esposas de ancianos, muchas que tienen liderazgo, muchas que saben lo que es la carga, muchas que a veces queremos irnos a la casa a descansar, pero tenemos que quedarnos sentadas porque nuestro esposo está en una reunión de ancianos y tenemos que estar orando porque tú sabes que hay problemas. Se lleva la carga, pero el Señor es nuestra fortaleza. Importante que esté modificando para su gloria. Y a veces hay días de desaliento, Satanás empieza a soplar esos vientos helados para enfriar el corazón. Pero hermanas, recordemos que la victoria es del Señor. Y lo bueno del Señor es que Él se glorifica en las victorias. Él no se glorifica con mucha gente. Por eso le dijo a Zorobabel, si ustedes recuerdan en Nehemías, cuando el pueblo de Israel tenía que salir del cautiverio babilónico, 70 años por la disciplina de la mano amorosa de Dios, y ya con Ciro tenían que salir. Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador, tenía que salir, pero ya los israelitas, los judíos no querían salir, querían quedarse en Babilonia, estaban acostumbrados. El Señor le dice a través del profeta Zacarías, no es con espada, no es con fuerza, es con mi espíritu. Hermana, eso hay que vivirlo en las iglesias locales. Yo veo que hay hermanas que no valoran sus iglesias locales. Es precioso tener una iglesia donde tú veas todo como la mano del Señor obra con su espíritu. Cuando hay pruebas y hay dificultades difíciles,
y tú ves la mano del Señor obrando. Cuando hay que enfrentar al enemigo y el Señor obrando. Satanás oponiéndose, el Señor obrando. Pero el Señor obrando con sus instrumentos y diciéndonos a nosotros, como le dijo al pueblo de Israel cuando iban a salir de Egipto: vosotros estaréis tranquilos porque Jehová pelea por vosotros. Diciéndonos eso, y a veces nos deja con la boca abierta y nos enseña como le enseñó a Gedeón: oye, no son toda esa gente, quita toda esa gente de ahí. Ve quitándolo y solamente déjame los que lamen el agua. Esos son los únicos dignos que van a pelear. Porque el Señor no mira como nosotras, hermana, ni cuenta como nosotras. Otra vez queremos 50,000, el Señor dice con 10 que lo voy a hacer. Para que la gloria sea de Él. Porque se nos puede ocurrir en nuestra cabecita, en nuestra condición humana y débil, que fue porque yo fui la mejor esposa de anciano que se hizo eso bien. O por mi esposo, porque si mi esposo no hubiese estado, porque si la carne, hermana, la carne es terrible. Y el Señor te dice: bájate de ahí. Ahora tú no vas a hacer nada, ese día no pudiste hacer nada, pasó algo, porque Señor, yo me voy a glorificar sin que tú estés. La obra es mía. La iglesia es del Señor, gloria sea al Señor. Entonces, hermanas, esos materiales, fíjense, la madera, si buscas fines comerciales, ganancia para ti. Heno, si buscas satisfacer tu ego, no tiene valor. Hojarasca es la basura, ¿verdad? Las hojas secas que se botan. Todo lo que no se hace de acuerdo a la palabra de Dios es hojarasca. Y eso tenemos que tenerlo claro en principio en nuestras asambleas. Hoy en día, muchas iglesias han dejado la palabra y han sustituido lo que es el poder del púlpito y la palabra por cantos y entretenimientos. Eso es hojarasca. Lo único que permanece para siempre es la palabra del Señor. Esta mañana meditábamos en el capítulo 40 de Isaías, y en las porciones primeras de ese capítulo Isaías dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tal vez ustedes se dan cuenta, muy pocas hermanas en las asambleas se cubren. Y ustedes saben, están yendo a muchas asambleas ustedes donde no ven que hermanas se cubren. Ustedes dicen: pero ¿y por qué? Bueno, porque ahora se ha dejado la palabra en muchas iglesias. Y entonces se empieza a decir que eso era cuando el apóstol Pablo, en ese tiempo, porque ahora la palabra se interpreta de la manera que la gente quiere. Pero la palabra de Dios es viva. Lo que le dijo a la iglesia de Corinto no lo dice a nosotros ahora. La mujer calla a la congregación cuando el hombre está presente y se pone un velo cuando sirve al Señor, porque ese velo es símbolo de subordinación. Y ella está diciendo que ya no busca su gloria, sino la gloria de Cristo. Y como la iglesia está sujeta a Cristo, que es su cabeza, nosotras estamos sujetas a los hombres que el Señor puso como cabeza de la iglesia. Ese simbolismo no se puede perder. Aunque nos quedemos 5 hermanas hasta la venida de Cristo, pero 5 guardando su palabra. Y eso va a tener recompensa cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces vemos que cómo va a ser la entrada nuestra, no sabemos. Que el Señor nos ayude a seguir creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor, para que nos bendiga aquí y nos dé una amplia y generosa entrada cuando entremos allá y no nos alejemos avergonzada de Él. Porque yo me pongo a pensar, lo más grandioso será ver al Señor cara a cara, tal cual es. Y yo digo: Señor, ayúdame para que cuando yo vaya ante ti tenga algo que darte a ti. Pero no puedo llevar nada de aquí. Es allá que me lo tienen que guardar. Hermana, comencemos a atesorar allá, donde la polilla y el orín no corrompen y ladrones no minan ni hurtan. Vamos a hacernos tesoro allá para entregárselo a Él cuando lo veamos a Él, que ha hecho tanto por nosotras. Yo voy a terminar ya esta parte y solamente voy a terminar con una doxología preciosa que me encanta del apóstol Judas, el versículo 24 y 25. Debe ser una oración para nosotros, es una oración que le quiero dejar a ustedes como iglesia, a todas.
Y debemos orar siempre para que el Señor así se manifieste en nuestras vidas. Judas le deseaba a los hermanos y también a nosotras, por el Espíritu Santo que él usó para escribir, le inspiró, dice el verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor nos guarde y nos ayude a serle fiel.